vamos para Latinoamérica y Argentina. Desde hace algunas décadas a esta parte, lo que está pasando es que a nivel global se está produciendo un traslado del centro neurálgico de generación de la riqueza mundial desde el Atlántico hacia el Océano Pacífico. Esto tiene lugar aproximadamente durante los últimos 50 años, pero durante los últimos 30, 25 años la velocidad con que eso sucede es mucho mayor. Y hay dos pivotes, dos emergentes muy especiales, dos espacios geográficos muy puntuales que son muy importantes para poder explicar este proceso, que son la India y la República Popular China. Porque en el actor que nos convoca, digamos, en este caso China, lo que ha pasado allí es, no tiene antecedentes, todavía se lo sigue estudiando, no hay acuerdos aún a nivel político y mucho menos académico sobre cuál es una única explicación para poder comprender el modelo de desarrollo chino, pero sí hay dos o tres cosas que me gustaría rescatar que son lo suficientemente impactantes como para poder darse cuenta uno rápidamente de qué es lo que quiere decir cuando habla de este progreso tan extraordinario de China. Miren, hay cuatro cosas de las cuales no quiero olvidarme, que las suelo decir medio de memoria porque resultan bastante sorprendentes. En primer lugar, China en unos 23 años, ya 24, saca de la pobreza a más de 800 millones de personas. No, no es que las elimina, sino que las saca de la categoría de pobreza. Y desde hace un mes y medio, China no tiene más gente en condición de pobreza extrema. En la última provincia del sudeste, en los dos municipios donde quedaba gente que era indigente, China la acaba de elevar de ese nivel de indigencia a nivel de pobre, entonces China es un país tremendamente grande, sumamente dinámico e impactante, cuyas acciones, sus gestos cotidianos impactan en todo el mundo, pero aún tiene pobres. Sin embargo, están muy orgullosos del progreso con el cual han crecido de ser un país básicamente campesino y muy empobrecido allá en el último cuarto del siglo XX, a convertirse hoy en una de las economías más importantes, si no la más importante del mundo. Entonces China era campesina y empobrecida y se convierte en una que tiene hoy más del 51% de la población viviendo en zona urbana y periurbana y una economía básicamente industrial. Una economía que está convergiendo en sus niveles de ingreso con las economías más importantes del mundo, básicamente los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, es decir, China se está parametrizando en sus niveles de ingreso con aquellas economías, y hoy la República Popular China es la economía del mundo que más contribuye al crecimiento mundial. Esto es, que si el mundo crece un 1%, la economía mundial crece un 1%, el 0,32 de ese 1 está explicado por la dinámica de China. Es decir, poco más del 30% del crecimiento mundial está explicado por el crecimiento de la República Popular China. Ahora, para que esto suceda, China llevó adelante una gran cantidad de políticas. Por supuesto hay un férreo control y manejo por parte de un régimen que funge como un partido único, que es el Partido Comunista Chino. Nominalmente es una democracia en el sentido que hay muchos otros partidos políticos participando de la democracia china, pero en los hechos funge como un régimen de partido único. Ya discutiremos eso sobre el espacio de las preguntas con seguridad. Pero tiene una suerte de características que la han puesto en el mapa global por la velocidad con que ha acontecido. Y de eso quiero mencionar tres y ya dejo de tirar cosas, información pesada, digamos. En primer lugar, durante la crisis del 2008-2009, la más reciente, que se desata ahí después que en Estados Unidos cae Lehman Brothers y por el efecto dominó sobre el hemisferio norte occidental hay una gran caída de la actividad económica. Bueno, China prácticamente sale indemne de esa situación y en el 2010, présteme atención al año, en el 2010, hace solo 10 años, China se convierte en la segunda economía del mundo porque pasa a Japón. 2 años después, China se convierte en la economía que más comercio realiza con el resto del mundo, porque la suma de sus compras y sus ventas superan a la suma de las compras y las ventas de Estados Unidos. Pero lo interesante es que Estados Unidos había sido el principal socio comercial del mundo durante los últimos 60 años. Eso pasó en el 2012. Pero miren lo que pasa 2 años después, en 2014. Algo aún más impactante.
Porque China se convierte en la economía más grande del mundo, medida en paridad de poder de compra, esos términos que usamos los economistas para poder hacerlas mensurables, poder hacer comparables la riqueza de distintas economías, medida en términos de paridad de poder de compra, como decía, en el 2014 China se convierte en la economía más grande del mundo, superando a Estados Unidos. Pero lo interesante es que Estados Unidos había estado en esa posición de privilegio desde 1872. Es decir, durante 142 años, Estados Unidos había sido la economía más grande del mundo. Y ahora, una economía en vías de desarrollo, y que es la segunda economía del mundo en cantidad de pobres, luego de la India es la que más pobre tiene, le sigue China, es más grande aún que Estados Unidos. Y comercialmente aún es más importante incluso que Estados Unidos. Bueno, creo que de las cosas impactantes, voy a dejar unas cuantas, las de guardo para algún seminario que hagamos alguna vez, pero el punto es que durante este proceso, la República Popular China, a ver, en primer lugar, se ha... permítame decirles esto. En el Asia del Pacífico no es tan original lo que pasa con China. Esto es lo que quise decir. Lo que pasa con China a nosotros nos impacta mucho, es muy llamativo, para todo el mundo es muy llamativo, pero no es tan original porque lo que pasa con China ahora, de alguna manera pasó con Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera pasó con los famosos 4 tigres asiáticos, Corea, Hong Kong, Taiwán y Singapur, y luego también pasó con algunas de las economías de la ASEAN, que son los famosos el sudeste asiático para la literatura, para los medios. Bueno, lo que pasó es lo siguiente, que la fuerte influencia de los capitales occidentales luego de la Segunda Guerra hicieron que muchas de esas economías, a partir de producir bienes baratos, manufacturas de muy baja composición tecnológica, los productos mano de obra intensivos, como lo decían, se dinamicen su industria y creciesen rápidamente orientando su producción a la exportación. Primero fue Japón. Y todos los demás países vecinos le abastecían a Japón. Los capitales eran occidentales en Japón. Y Japón exportaba a todo el mundo. No sé si me están queriendo hablar a mí o son micrófonos que se abren. Disculpen, pero me desconcentro un cachito. Lo que sucede después es que cuando Japón va ascendiendo en la escala de bienestar, Japón pasa a hacer manufacturas un poco más sofisticadas, y los que pasan a hacer manufacturas baratas, de baja composición tecnológica y mano de obra intensiva, son los famosos tigres asiáticos. Y el proceso continúa. Y en la medida que Japón se convierte en una economía de servicios, prácticamente no se hace nada que cree polución dentro de su territorio, prácticamente no se manufactura nada, sino que es una economía de servicios de un alto nivel de vida. Luego eso sucede con los 4 tigres asiáticos y luego sucede con las 10 economías de la ASEAN. Hoy, la República Popular China también se incorpora en ese modelo de desarrollo asiático y sucede lo siguiente. Mientras todo esto que contaba sucedió, Estados Unidos era el que les compraba todos estos productos baratos que hacían en el Asia del Pacífico. Por lo tanto, crecían y Estados Unidos les compraba. Era el principal destino de todas las ventas que hacían las 15 economías del Asia del Pacífico. Bueno, ¿qué pasa 30 años después? El principal destino de las ventas de los 14 vecinos de China es China. Le venden Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia, todos los países del Asia del Pacífico tienen como principal destino sus ventas a China. Por lo tanto, el ritmo de China marca el ritmo de la acumulación del capital en todos sus vecinos. Y esto convierte a China en una economía terriblemente importante. Pero ¿qué pasa, mientras esto sucede en el Asia, qué pasa a nivel global? A nivel global, mundial, así ya me voy corriendo para el lado de Latinoamérica, a nivel mundial, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, el hemisferio norte occidental, diseña un mundo al calor de sus intereses. Estoy siendo muy sintético. Esto es que todas las reglamentaciones, las reglas, los patrones, son o responden a los intereses de los que ganaron, los que escribieron los libros. Los intereses de los orientales no están en absoluto contemplados en todas aquellas instituciones que aparecen con la Segunda Guerra Mundial. Fondo Monetario Internacional, OMC,
Naciones Unidas, todas las instituciones regidas por Occidente, no contemplaron jamás los intereses de Japón, porque había perdido la guerra, de Corea, porque estaba en guerra civil, y de China, porque estaba en guerra civil. Ahora estas economías que nombré, de Asia, son terriblemente importantes, pero no están sus intereses contemplados en las instituciones con las cuales ellos también juegan. Y esto hace que en la búsqueda de estas economías, pero principalmente China, de depender cada vez menos de Occidente, en la búsqueda de independencia económica para así tener independencia política y generar soberanía, en esa búsqueda de muchos países que se ven hacia adentro para poder desarrollarse, China entiende lo siguiente, y esto es ya, estoy entrando en el año 2000, siglo XXI. Para formar parte del club global tiene que pertenecer. Para poder cambiar esas instituciones tiene que participar. Entonces China no solo negocia durante 16 años para ingresar a la OMC, sino que una vez que lo hace, se abre, baja sus aranceles de importación, se convierte en un gran absorbedor de productos del exterior, y la dinámica que eso le imprime a su economía hace que China se convierta en una verdadera aspiradora de commodities. Esto trae a colación lo que ha pasado con gran parte de Latinoamérica, y ahí ya me voy acercando para este lado. Y esto tiene mucho que ver con lo que pasa en Latinoamérica. Las políticas de China de ir con sus multinacionales a proyectar sus intereses por el exterior, llamada del go out, ir afuera, que desarrolla el Politburo con una gran cantidad de empresas que China utiliza como sus emblemas nacionales, sus pendones, sus mascarones de proa, que ustedes ya saben, son Huawei, Tencent y todas estas tecnológicas que han hecho a China muy popular en todo el mundo. Mientras China se va con sus intereses hacia Occidente, China crece, se dinamiza y no le alcanza el carbón que tiene, no le alcanza el petróleo que tiene, y así como China en 1990, y esto les interesa especialmente a ustedes, en 1990 China exportaba grano de soja y exportaba petróleo crudo, hoy a China no le alcanza los granos de soja y no le alcanza el petróleo que tiene. Entonces, esto se ve claramente cuando se empatiza con las reglas del mundo de Occidente en las décadas que van del siglo XX. China se incorpora al funcionamiento global. China, como les decía, se parametriza, no se me ocurre otra palabra, pero sus reglamentaciones y toda su regulación interna se hace al modo occidental, de manera tal que las empresas occidentales puedan participar del mercado chino, y es ahí está la madre de todas las batallas. Cuando China decide políticamente ser una economía independiente para no pasar otros 2 siglos de humillación, como los que había transitado desde 1839 con Occidente hasta ahora, para que eso no le vuelva a pasar, China decide generar su propio conocimiento. Pero ¿cómo hacerse del conocimiento si es una economía campesina, empobrecida, comunista, de muy bajo nivel de ingreso? Bueno, ¿qué tenemos para dar a cambio del conocimiento? China ofrece su mercado en forma potencial. Esto es, señores capitales de las empresas transnacionales de Occidente, ¿les interesa el mercado chino? Sí, claro, el capitalismo necesita claramente proyectarse para aumentar su tasa de ganancia, y por supuesto el mercado chino potencialmente, antes de que China se abra al mundo, era en términos nominales era extraordinariamente atractivo. Bueno, China concede por primera vez que en 1979 el capital transnacional vaya a China. Por primera vez en la historia China va a capital en condiciones de inversión extranjera directa. 1979. Hoy es el país que más inversión extranjera directa recibe del mundo, más que Estados Unidos, y más interesante aún, es el tercer exportador de capitales del mundo. Y desde el año pasado exporta más capitales de los que recibe. Por lo tanto, China ya es un exportador neto de capitales. Traducción, China se comporta en muchos parámetros como una economía muy desarrollada, y en otros tantos como cualquier país africano o latinoamericano. Vuelvo a donde dejé con la proyección china. El desarrollo de China hace que no le alcance lo que tiene.
les decía que pasó en el 90, vendía granos de soja y vendía petróleo, porque no sabía extrusar, no tenía cómo almacenar el eventual aceite. Entonces, ¿qué le vendía a Argentina? Aceite, primera parte de la década del 90. Durante la década del 90, unos cuantos ingenieros cordobeses van para allá y le enseñan a extrusar. China los trae, los lleva a trabajar allá. Le enseñan a extrusar, paulatinamente China nos deja de comprar aceite, y en la medida que comienza y aprende a almacenar y por lo tanto a manejar el precio internacional, China deja de comprar primero aceite y luego deja de comprar poroto. Ahora vuelve a comprar poroto, por supuesto. Pero eso es otra parte de la historia. Con el petróleo pasa algo así. Y cuando China decide depender menos de Occidente y hacerse del conocimiento occidental, China crece, hay un fuerte y muy férreo control del poliboroto, no solo del mercado de capitales, sino de los capitales, y China se expande en la búsqueda de socios de largo plazo que le provean productos o insumos agroalimenticios e insumos energéticos e industriales y que sean de calidad, de largo plazo, confiables y proveedores de productos de calidad. China busca, en lo que va del siglo XXI, busca eso. Y de allí son sus famosos acuerdos, asociaciones estratégicas, asociaciones cooperativas, asociaciones integrales, asociaciones estratégica e integral, muchas combinaciones en un gran Excel, una gran matriz que maneja su Cancillería para establecer vínculos mucho más estrechos con las economías con las cuales no tiene historia, con las cuales le quedan lejos, con las cuales no hay ningún tipo de vínculo cultural. Porque la distancia con China no es solo geográfica. Creo que se dan cuenta que la distancia cultural es aún mucho más pesada, la distancia cultural es tremendamente amplia, que obliga a que ellos, que son los dueños de la pelota, porque son los que tienen los capitales, obliga a que ellos concedan y digan, bueno, a ver, de Argentina, por poner un ejemplo, ¿qué tiene? Hace con calidad, en cantidad y requiere. Bueno, Argentina tiene esto, otro, me interesa. Bien, ¿qué desea Argentina? Yo tengo excedente en estas tres cosas: tecnología, capitales e infraestructura. Yo tengo excedente de esto me sobra, dice China. ¿Les interesa? Bueno, como anillo al dedo. Por eso en todo estudio matemático que hacen los economistas en general, llaman econométricos, no hay ninguna economía más complementaria a Sudamérica que Argentina. Es decir, no hay una economía más complementaria de China que la República Argentina, porque básicamente toda la canasta clásica de exportación de Argentina son productos que China compra al exterior. Y casi toda la canasta de ventas que hace China al mundo constituye nuestra canasta de importaciones, es decir, de cosas que Argentina compra. Hay un altísimo grado de complementariedad. Lo que ellos venden, nosotros lo compramos y viceversa. El tránsito de China hacia el exterior. Julio, ¿cómo estamos de tiempo? Perdón. ¿Bien? Perdón, no hay ningún problema con el tiempo. Listo, gracias. Gracias. Disculpen, porque me engancho y no sé si ir para acá, para allá, porque son todos temas muy amplios y quiero focalizarlo. El impacto de China sobre las economías en vías de desarrollo primero se produce sobre las economías vecinas, básicamente el Cáucaso meridional y el sudeste, donde los capitales chinos ya tienen presencia. Así como antes recibió China capitales y China se desarrolla, bueno, ahora desarrollada China exporta capitales. ¿Y a dónde va? Donde hay mano de obra intensiva, barata, entonces va a Myanmar, Filipinas, Camboya, Tailandia, todos esos países vecinos, en donde, porque ya hacer determinada confección en China, la tela, la fibra se hace en China, pero la confección ya resulta cara porque el salario aumentó. China tiene ya salarios de una economía de ingresos medios, por lo tanto ya no está conveniente. Entonces los capitales chinos se van de China a producir a los países vecinos donde el salario es más barato. Lo que pasó antes con China, ahora China lo replica como proceso de desarrollo en las economías vecinas. En este proceso, les decía, China va sobre el resto del mundo, primero sobre el sudeste de Asia, luego sobre África, que se convierte en la región casi por excelencia de la influencia china, porque es un espacio, es un continente, más que un espacio,
en donde básicamente Europa occidental ya se había retirado políticamente hacía rato, no le representaba ningún interés geopolítico particular, básicamente ya han roto todo, han roto y deshecho todo lo que podían deshacer y romper el hemisferio norte en las repúblicas que están en África. Y China fue allí porque ahí hay mucho insumo que China requiere. Entonces los capitales chinos hoy se convierten en los más influyentes en todo el continente africano. Luego analicemos el carácter de la palabra influencia, ¿no? Pero tiene sus aristas. ¿Y qué pasa con el sur del río Bravo para abajo? Esto es desde México para abajo. Desde la frontera de Norteamérica entre Estados Unidos y México lo separa el río Bravo. ¿Qué pasa desde allí hacia el sur? Bueno, pasan dos cosas bien diferentes. De Centroamérica y China, con Centroamérica y China pasa una... Perdón. Con Centroamérica y México pasa una cosa y desde Panamá hacia el sur pasa otra. Porque de Panamá hacia el sur somos Chile con el cobre, Argentina con el complejo leginoso, Brasil con el mineral de hierro y el complejo leginoso, Bolivia con el estaño, Perú con el oro, Venezuela con el petróleo, Ecuador con los pescados y con el petróleo. Y así producimos mucho de lo que a China le interesa. Tanto producto agroalimenticio que China utiliza para transformar la proteína vegetal en proteína animal, ustedes ya saben, muy especialmente este público lo sabe, nos compra una gran cantidad de insumos que China transforma luego en comida animal, para convertir, decía, la proteína vegetal en proteína animal, y alimentamos los cerdos y el ganado aviar chino con una gran cantidad de productos que salen de países como Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil. Y los otros, casi todos los países andinos, le abastecen básicamente de insumos que les sirven para la industria, para la industrialización. Y de hecho eso es aún más importante que lo de la soja y lo del trigo, las harinas o el mismo aceite. Es mucho más lo que va por el lado del cobre, del carbón, del mineral de hierro y del petróleo. Entonces China establece un vínculo muy particular con toda esta región porque China cambia por primera vez en la historia, ¿cómo se dice? En la teoría económica, con Raúl Prebisch, se escribió sobre la caída de los términos de intercambio, que en términos más llanos significa que los países en vía de desarrollo que producen productos primarios, cada vez tienen que dar más producto primario a cambio de 1 kilo de un producto manufacturado del primer mundo. División Internacional del Trabajo, lo decidieron aquellos que nos colonizaron, los que no nos dejaron hacer la reforma agraria, no se enojen por ahí el público asistente, lo que sí importa, y más seriamente hablado, es que la influencia de China hace que, por primera vez en la historia, 2007, 2008, 2006, 2009, los términos de intercambio por primera vez crezcan en forma favorable a los países en vía de desarrollo. Esto es, que el precio de exportación de los productos de los países en vía de desarrollo crecieron más que los productos manufacturados que vende el primer mundo. Por lo tanto, no teníamos que vender más cantidad de toneladas de soja para comprar una computadora norteamericana, sino que en términos relativos tuvimos que vender menos soja para poder comprar eso. Es decir, nos abarató la maquinaria del hemisferio norte en términos de soja por la influencia china. Por eso China revierte las balanzas comerciales de Argentina, de Brasil, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de Colombia y de Paraguay durante todo ese periodo. ¿Y cuál es la diferencia que les marcaba con México y Centroamérica? Bueno, justamente esta. Mientras que de Panamá hacia el sur pasamos a tener todos nosotros una balanza comercial durante esta época, durante la primera década del siglo XXI, superavitaria con China, los países del Centroamérica y México no les venden ni una cosa ni la otra a China. Y
por el contrario, son competidores de China en terceros mercados porque tienen muchas factorías de empresas canadienses y norteamericanas y europeas que aprovechan la mano de obra barata centroamericana y mexicana para exportar desde allí. Por lo tanto, en terceros mercados, los países centroamericanos y eventualmente México compiten con las empresas chinas para vender en África, por poner un ejemplo. Para vender en Brasil también, por ejemplo. Y como no tienen comida, ni insumos energéticos, ni insumos industriales, prácticamente no le exportan nada. Entonces, México y Centroamérica aparecen en las balanzas comerciales exportándole poco y nada a China. En cambio, le compran una enorme cantidad de cosas porque China se convierte paulatinamente en la economía que es principal socia comercial de 126 economías en todo el mundo. Estos son datos del 2020. Hay algo medio mágico en todo esto, que necesito decírselo. De alguna manera me lo salteé, pero es porque quiero decir muchas cosas en muy poquito tiempo. Pero disculpen, ahora con lo que viene ahora es lo que me parece que explica un poco el motor de la presencia china. La forma de hacer las cosas, la forma de manufacturar los productos de la industria, cambió radicalmente en los últimos 30 años. Ahora los productos no se hacen en un solo país. Una transnacional, Ford Motor Company de Norteamérica, no hace todo el automóvil Ford en Detroit, en su fábrica de la ciudad de Detroit en Estados Unidos. Ya no es así, sino que las distintas partes del vehículo Ford se hacen en distintas partes del mundo, en aquellos donde competitivamente más le convenga. Entonces, el volante en Filipinas, el vidrio en Francia, otra parte de la cadena, no sé qué, en otro lado, la caja de cambio en Argentina, en todo caso. En todos distintos lugares del mundo se hacen en distintas partes. Eso es así para prácticamente todas las manufacturas del mundo. Por lo tanto, no hay prácticamente ninguna manufactura que tenga origen en un solo espacio geográfico. En la medida que la manufactura global se fue transformando de esa manera, las cadenas globales de valor, que son lo que estoy tratando de explicar, fueron haciendo que la parte más valiosa de elaboración de los productos se la quedasen las casas matrices de los países centrales en donde los capitales están radicados. Esto es, Renault de Francia diseña, patenta, comercializa y distribuye desde Francia. Pero todo lo que hace a la actividad que genera polución, mano de obra intensiva, que genera mucho problema medioambiental para hacer un automóvil Renault, se realiza en cualquier otro lado del mundo. Pero eso se decide en Francia. En Francia se decide cómo se hace el vehículo, porque Francia es la dueña, el dueño de Renault es el señor que decide en qué partes del mundo distintas sucursales de Renault van a hacer las distintas partes del vehículo. Y así con cada transistor y cada uno de los productos que los están rodeando a ustedes en este momento, desde las computadoras que tienen enfrente o los celulares hasta la ropa que tenemos todos puesta. Porque seguramente esta remera, la fibra, parte de la fibra viene de la República Popular China, quizás la tintura es de Ecuador, quizás el diseño es de otro país y la confección es de otro, el embalaje es de otro lugar, pero en definitiva, los capitales chinos están presentes. Sépanlo ahora, están presentes en casi todo producto manufacturado hoy en el mundo. Eso ha hecho que ahora junten todo, en el intento de aprender a hacer las cosas para hacerse del conocimiento y no depender de Occidente, en su intento por vincularse más con todas aquellas economías que pueden abastecerle de los insumos agroalimenticios y energéticos e industriales que China requiere para convertir su crecimiento en desarrollo, por supuesto, y para que el Politburó no pase más riesgos políticos como los del año 89, con lo de Tiananmen. Bueno, todas esas cuestiones convergen para que haya una muy férrea conducción del Politburó y de alguna manera el gobierno chino, el Partido Comunista Chino, sostenga el avance y la proyección de las empresas chinas a las cuales colabora y ayuda para que puedan penetrar en terceros mercados. De alguna manera, para que con las reglas de Occidente hagan exactamente lo mismo que han hecho las empresas occidentales con la República Popular China. Esa hegemonía
que tenía Occidente en casi todos los rubros manufactureros de la más alta tecnología es justamente el gran despelote que hay actualmente con Estados Unidos, porque por primera vez en la historia una economía en vía de desarrollo desafía el espacio hegemónico que tienen las empresas de la economía que es una de las dos más importantes del mundo, que es Estados Unidos. Pasa esto también con la Unión Europea, pasa también con Japón y Corea, pero no viene el caso. No me quiero ir por el problema de las tecnológicas, porque ahí sí que no termino más, porque es lo que me estoy dedicando ahora. Volviendo al tema latinoamericano, para ir un poco cerrando y dar lugar a las preguntas, que seguramente lo que más puede enriquecer esta conversación, este monólogo. Esa proyección que hace China tiene una particular aceleración durante esta última década y media, que en Argentina coincide con el lío que ha tenido Argentina luego de la salida de la convertibilidad, y con el gobierno de Néstor Carlos Kirchner primero y las dos administraciones de Cristina Fernández de Kirchner después, consolidó, como hubo 12 años, con una política exterior que más o menos tuvo cierto grado de homogeneidad. China progresó en su relación, y de allí que con Argentina haya construido un vínculo tan interesante. Con otras economías le ha pasado algo parecido, con otras menos. Hay otros países que son menos volátiles políticamente, o digamos que no pasan del kirchnerismo cristinista del 2015 a una administración como la de Cambiemos del 2015 en adelante, que no son tan fuertes esos cambios, sino que se gestionan dentro de un camino un poco más, una vía un poco más ancha. En todo caso, lo que ha sucedido recientemente es que Argentina y Uruguay dirimieron esa diferencia política a través del voto. Argentina decidió por el Frente de Todos, Uruguay lo decide para el lado de un partido más conservador, saliendo del Frente Amplio, mientras que los demás han sido un lío impresionante. Ni hay que hablar de Brasil, pero Chile está decidiendo todavía qué es lo que va a hacer con la nueva constitución. Tenemos las recientes elecciones en Bolivia, Perú tenemos un gobierno interino, Ecuador va a elecciones pronto con el expresidente Correa que no puede volver al país, etcétera, etcétera. Hay mucho lío que esto China lo ve. No estoy hablando de Latinoamérica en vano, sino porque quiero que se pongan del lado chino. Quiero ir al tema bilateral. Pónganse del lado chino un segundo. Ven a la delegación de Argentina que va con 200 empresarios. Y el presidente o presidenta dice, a partir de hoy la relación con China va a ser así, así, así. Y el chino que está enfrente, en la mesa, ni pestañea, porque ya vio pasar muchos presidentes y presidentas que iban con un carácter fundacional. Que iban, a partir de... Pero el chino es el mismo. Y le pasa con todos los países latinoamericanos. Entonces, aquellos que no tenemos responsabilidades políticas, como es el caso mío, y que vamos por cuestiones académicas de China, me han llenado la cara de dedos el año, bueno, cuando pude viajar la última vez, en el 2019, porque era la incomprensión absoluta sobre qué hacer con Latinoamérica, porque no pueden comprender el tipo de debates que se generan de este lado del mundo. Entonces trataban de encontrar explicaciones, no para apoyar o dejar de apoyar algo, sino porque necesitan empatizar, necesitan progresar en su vínculo, porque requieren de nosotros. El saber que requerimos de ellos, sorprendentemente, no nos ha hecho generar una política al respecto. Pero no es una cuestión privativa de Argentina. Entremos en el terreno regional. Así como tuvimos la UNASUR y luego fue el PROSUR y ahora no existe casi ninguna de las dos cosas, la UNASUR no tiene sede, existe nominalmente y el PROSUR es solo un memorándum y no tiene institucionalidad, o la CELAC en su momento. Así como existieron y existen algunas de esas instituciones, China, ante lo variopinto de las voces latinoamericanas, la gran cantidad de intereses divergentes entre muchos de nosotros, hizo que buscase durante los últimos 7, 8 años una sola voz. Entonces China impulsó, de alguna manera, que la CELAC se convirtiese en su único interlocutor. Y de allí que promovió las reuniones CELAC-China. La primera fue en enero del 2015 en Beijing, 2 años después en Santiago de Chile, marzo 2017, por ahí 2018, no recuerdo exactamente. La segunda y la tercera no se pudo hacer por los líos latinoamericanos, por todo el lío que hubo acá. No había forma de convocar. Entonces,
nosotros, teniendo muy claras nuestras carencias, la ausencia de una política respecto de China es sencillamente notable. Porque ya no se trata siquiera de pretender, desde mi muy modesto punto de vista, que la CELAC pudiese contemplar todos los intereses de todas las economías que estamos dentro de la CELAC. En todo caso, somos muchos, y la mayoría de nosotros bastante pobres. De lo que se trata es que siquiera a ver el Mercosur que dice al respecto. Pero bueno, hoy no sabes si somos 5 o somos 4, porque no sabes cuál es el estatus de Venezuela. No solo eso, sino que si querés que seamos 4, los 4 fundantes, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, pensamos distinto respecto de cómo proyectarnos internacionalmente. Y no nos podemos poner de acuerdo. Y hay intereses divergentes, claramente divergentes. Entonces, no solo a nivel de CELAC, sino a nivel más barrial. A la Alianza del Pacífico le pasa lo mismo, el Mercosur le pasa lo mismo, pero a nivel siquiera país, nos encontramos con ese mismo tipo de divergencias. Tenemos el gobierno saliente al 2015, que tenía un determinado proyecto de relación con la República Popular China, y el gobierno la administración de Macri, en este caso, que a viva voz, no uso inside information, ni mucho menos, sino que tomando las palabras del expresidente Macri, todo lo que se había firmado con China estaba lleno de corrupción. La verdad que Argentina tiene vocación occidental y cristiana, por lo tanto volvemos a recostarnos en el interés de la agenda norteamericana y bla, 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 y todo esto que ustedes ya conocen de la experiencia de nuestro vínculo entre Macri y el expresidente Trump en Estados Unidos. Y ahora la administración Fernández que parece querer volver a reverdecer y regenerar de alguna manera aquella agenda que tenía Argentina con China, a la que le está poniendo mucho énfasis político. Ahí me sumo con mucho interés, hay gente muy querida mía que está trabajando muy de cerca esta cuestión y que... Vení, ahora escucha, sentate, ya está, este más... Problemas ajenos, yo no tengo nada que ver. Yo no fui. Les decía que a nivel país nos cuesta bastante también llegar a alcanzar una política que claramente debería exceder los 4 años de una administración, de acuerdo a nuestra Constitución, porque una relación con China requiere una proyección de un vínculo de mediano y largo plazo que contemple intereses nacionales, por supuesto, populares, por supuesto, pero también, para no herir susceptibilidades, claramente contemplar también las cuestiones medioambientales y todas aquellas cuestiones que todos los países del primer mundo contemplan al momento de llevar adelante o llevar a cabo vínculos más estrechos con empresas de la República Popular China o con la misma República Popular China. Julio, no estoy muy seguro si te parece, porque si no me tengo que poner a hablar de China. Mirá, vamos a hacer así, a ver qué te parece. Son las 20:49. Podríamos, con estos elementos que se han volcado, que son muchos, complejos y hay que procesarlos, podríamos abrir una rueda de preguntas, si te parece. Perfectamente. Por ejemplo, yo diría lo siguiente a todos. Hagan las preguntas en el chat y yo las leo. Así circula mejor la información. Acá, por ejemplo, Waldorn, que está acá con nosotros, Mató Waldorn. ¿Qué pasos debería dar Argentina para consolidar institucionalmente una relación duradera con China? Bueno, llamarme. Por ejemplo, porque para eso me mandaron a estudiar a Japón, me mandaron a estudiar a Taiwán, me mandaron a trabajar a Agricultura, Cancillería, Ministerio de Economía. Pasa que yo no contaba con que me echaran también. De países muy especiales. Bueno, eso es un lindo debate, me parece muy bien que debe darlo Argentina, pero dando un paso previo, y está muy buena la pregunta porque me parece que debería estar en la agenda todas las mañanas en el escritorio del presidente. Los partidos políticos más representativos de Argentina, estos grandes que todos conocemos, uno centenario y el otro casi, hasta donde mi modesto punto de vista ve,
cada vez que acceden a la administración del Estado, es como si no hubiesen trabajado las relaciones exteriores en todo el periodo en el cual no estuvieron gestionando el Estado. Es decir, asumen como para ver qué es lo que hay que hacer, y no hay, el proyecto político se diluye frente al evento concreto de cuáles son las características concretas que tiene la relación al momento de gestionar el Estado. Esto es, no hay un proyecto político detrás de una gestión de administración del Estado cuando van y se hacen cargo de él. Ese es mi punto de vista. Entonces, suponiendo, para responder al compañero, suponiendo que el Frente de Todos o Cambiemos, Conjuntos por el Cambio, quien sea, cada vez que les toca gestionar el Estado, hubiese 15 tipos y tipas que están durante todo el momento en que no fueron oficialismo, trabajando la relación, una vez que les toca gestionar, llevan a cabo las políticas, haciéndose cargo de la Cancillería, haciéndose cargo de la dirección de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, haciéndose cargo de la Comisión de Relaciones Internacionales de Diputados, y allí se proyectan y discuten orgánicamente los representantes de las provincias en el Senado, los representantes de la población en diputados, cuál es, pero dentro de un marco político que ya está previamente conocido, debatido por la sociedad, porque son expresiones políticas. Entonces, suponiendo que eso hubiese sucedido, debería haber, me parece a mí, alguna instancia quizás superadora que concentre un poco lo que deba, las líneas directrices, porque acá hay un punto que tiene que ver con lo federal que es nuestro país y el hecho de que haya constituciones provinciales. Acá esto es muy distinto a si dialogaras con el gobierno chileno o colombiano, que son mucho más unitarios. En el caso de Colombia directamente no es unitario, o el mismo un régimen de un partido único como un caso chino. Argentina es un país federal, cada provincia tiene su constitución, su bandera. Entonces, si bien delegan en el presidente, en el Ejecutivo Nacional, la representación de Argentina en el exterior, cada uno se cree con natural y debida derecho para llevar adelante sus relaciones internacionales, sin, por supuesto, ir en contra de las decisiones que tome el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, lo que yo he notado, que los chinos se despliegan sobre esa ausencia de discusión previa y van sobre Salta, van sobre Córdoba, van sobre Entre Ríos y con su agenda establecen sus intereses como prioritarios. Con billetera, y les dije, tecnología e infraestructura, lo que quieren. ¿Por qué? Porque no hay un debate previo de cómo deberíamos hacerlo esto a nivel nacional. Entonces, a mí me parece que, dadas estas carencias, una organización a nivel eventualmente del Ejecutivo, a nivel del Parlamento, una organización que concentre las líneas directrices de esta discusión a nivel bilateral, debería concentrar los grandes rasgos de la política con China, básicamente porque es la economía más importante del mundo y para nosotros es extremadamente más importante que Estados Unidos. Mal que le pese, digamos, a muchos, independientemente de mi interés personal. A Estados Unidos cada vez le vendemos menos y Estados Unidos no ha volcado sobre Argentina ningún tipo de ayuda en los peores momentos de nuestro país. De hecho, muchos le atribuyen gran parte de las cosas que nos suceden a su política. Bueno, bien. Acá hay otra pregunta. ¿Cuáles son las oportunidades y riesgos en la relación con China? Pregunta Ana Nícora. Bueno, las oportunidades son muchísimas, por supuesto, y la experiencia indica que hay que hacer un trabajo misionario sobre los capitales norte-argentinos, porque no se puede vender a China por internet, ni se le puede vender con un folleto a través de una web. A China conviene ir, porque China tiene ciudades de 20, 25 millones de habitantes, y hasta te conviene incluso conseguir un socio para la distribución de tu producto a nivel barrial, porque con eso es el equivalente a una provincia de Argentina. Pensar China como una entidad total, China tenés que pensar con carácter civilizatorio, no es una república. Claro. Ellos a sí mismos se ven con carácter civilizatorio. Son los que dicen haber inventado el comercio y te tiran por la cabeza sus 5.000 años que ellos dicen tener escrita. Y te lo hacen sentir. Y lo inventaron y no vas a ganar la discusión comercial. Entonces, el Estado argentino debería estar presente para tener presencia con las empresas argentinas y colaborar con ellas en esa tarea paulatina
sin prisa, pero sin pausa, que debes desarrollar, porque todas las economías del mundo están haciendo exactamente lo mismo que vos. Y muchas de ellas están mucho más cerca. De hecho, están todas más cerca, porque vos sos el punto más lejano del planeta en términos geográficos. No hay ningún punto más distante del mundo que China que Argentina. Entonces, si vos tenés un tema de tiempo, mirá, conseguite el socio o, en todo caso, tomate tu tiempo para ir a mostrarte, a conocer la idiosincrasia, a conocer cómo consumen, cómo son, estudiar, formate. Eso es lo que hacemos en la Universidad de Lanús, precisamente para formar cuadros, recursos humanos que estén en condiciones de negociar en el INTI, en el INTA, el Ministerio de Defensa, que estén en condiciones de sacar el mejor provecho de una agenda que es tremendamente intensa. Si no tan intensa, para responder al compañero, hay una tarea de mediano y largo plazo. No se puede vender como si fueras a vender Uruguay. Entonces, tenés que ver qué es lo que requieren, tenés que adaptar tu producto en todo caso, y si se trata de un producto manufacturado, tener un socio chino que te agilice la gestión, y en todo caso casi seguro que vas a precisar un distribuidor, es decir, una comercializadora. Los hechos exitosos demuestran este tipo de... Ahora, ¿esto quiere decir que no se puede vender por internet? No. Hay ejemplos que dicen que se puede y son la excepción que te marca la regla. Es decir, esto no es libro cerrado, no es así. ¿Y qué riesgos habría? Bueno, los riesgos que se corren básicamente con cualquier otra economía, pero hay riesgos que tienen que ver, que uno debe estar muy atento al momento de interesarse por correrlos, porque el envío de muestras de productos manufacturados puede correr un riesgo, si bien no significa que no sepas nunca más de esa persona y aparezca tu producto vendido en Italia con una matriz extraordinaria y mucho más mejorada 6 meses después. Digamos, así como eso pasa, también fue Pizza Hut norteamericana, tuvo 4 años tratando de vender esa pizza de plástico en China y no había manera de cambiar el paladar chino y se tuvo que ir perdiendo años de inversión en China, y te hablo de una multinacional, es decir, a ningún chino le interesó copiar la pizza de plástico norteamericana porque tienen un tema genético con la lactosa, o vos te preguntás, ¿por qué no vienen a hacer turismo con las lindas playas que hay aquí? Hermano, porque no es un valor estar tostado. Tostarse no es un valor en la cultura oriental. Hay que estudiar para darse cuenta que quieren estar pálidos. Es más, tostado no, se parecen a gente que ellos, en su racismo también, implícito, también quieren no parecerse. No, son cosas muy... ¿Por qué no van a Brasil, que es tan lindo y tan... Y porque no les interesa. No quieren ir a Brasil. ¿Cuál es el papel, pregunta Jorge Aníbal Cela, cuál es el papel del Banco Asiático de Inversión en la consolidación de la hegemonía china en Asia? El Banco Asiático de Inversión e Infraestructura es uno de los instrumentos más importantes que China creó en el siglo XXI para plasmar su despliegue sobre Occidente. Yo pasé algunas cosas muy rápidamente, pero el mundo está diseñado de acuerdo a los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Discutir esas reglas lleva a que China trate, como no le dan la silla, es decir, China expresa un poder tremendamente grande y está subrepresentada en estas instituciones que deciden el orden mundial. Entonces China crea las propias. Creó el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, creó el Banco de los BRICS, crea los BRICS, crea la iniciativa de la Franja y la Ruta, crea. Al crear el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, consigue el financiamiento para la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es la iniciativa de infraestructura más grande que se está llevando a cabo en el mundo, que es el mascarón de prueba político del presidente Xi Jinping, y al cual seguramente memorándum al cual Argentina va a adherir durante el año 2021, casi con seguridad. El Banco Asiático financia proyectos de infraestructura con capitales chinos, probablemente tecnología china y participación de capitales del país en cuestión, pero en aquellos países que sean miembros que hayan adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así que es
es un buen paquete atado que los medios de comunicación no tratan como deben porque les gusta vender otra cosa. Acá hay una pregunta que posiblemente se enanque con esta. Dice que Osvaldo González de Santiago del Estero considera imprescindible afianzar un modelo emancipatorio y avanzar en nuestras relaciones económicas y culturales con China. ¿Cómo opera Estados Unidos en contra de esa decisión nacional, por un lado? Y pregunta, ¿cómo describirías la relación de China con Venezuela y Cuba, por el otro? Bueno, ¿Qué papel tiene Estados Unidos primero? Sí, bueno, lo de Estados Unidos y China hay unos micrófonos, perdón que me distraen mucho, Julio, perdóname. La relación con Estados Unidos, entre China y Estados Unidos es muy compleja, pero los libros hay mucho libro ya escrito hace muchos años, no ahora, cuando ha habido también una economía que va ascendiendo en la escala de responsabilidad global y se enfrenta a que otra economía ya está ocupando ese lugar desde hace rato. Y este es el famoso desafío que se produce entre China, desafiando, porque sus capitales lo requieren. Es algo inevitable. Ahora, si esto termina en guerra, es algo que uno no puede anticipar, o por lo menos yo, por supuesto, que no puedo, soy un ignorante de la cuestión. La historia muestra que muchas desavenencias de este tipo se resolvieron de forma cooperativa, alguna vez entre Francia y Alemania fue así, dio lugar a la Comunidad Económica Europea en su momento, con los acuerdos en siderurgia. Otras veces se decidió entre Alemania y Occidente, en Gran Bretaña y Francia básicamente a través de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, especialmente la primera con el Imperio Otomano, pero el punto es que esto es nada más y nada menos que un evento histórico que tiene mucho antecedente. Lo que pasa es que antes no existía el grado de comunicación que hay ahora, lo que nos permite tener casi un día a día, un update diario de cuáles son las declaraciones de uno, de otro, cuál tiene más problemas, cuál no. Por supuesto, y la pregunta la voy a mover para este lado. Latinoamérica sigue siendo un espacio de influencia geopolítico de Estados Unidos de Norteamérica. Porque si bien con Argentina tiene poca vinculación de inversiones y comercial, y mucho menos comercial, con otras economías, especialmente Centroamérica y otras como Colombia, por ejemplo, mismo Brasil, Estados Unidos de Norteamérica es tremendamente importante. Tiene muchos intereses comprometidos y hay mucho comercio. Insisto, no es el caso de Argentina. Pero China sabe eso, y China sabe perfectamente que este espacio de influencia natural de Estados Unidos, su famoso patio trasero. Por eso yo veo que se llega a China hasta aquí con la bolsa llena, porque no viene con un carácter estrictamente político de generar una relación que podría quedar muerta en el papel y luego aplastada o quemada por cualquier hombre del Departamento de Estado en cualquier visita semestral que hace al sur, sino que viene con proyectos concretos y preguntando sobre qué es lo que quieren poner en la mesa. Nuestro menú es este, dicen los chinos. Nos interesa esto. Es muy claro China cuando dice eso. Y ustedes, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? Bueno, se percata China muy particularmente de que no haya colisión con los intereses norteamericanos. Por eso cuando juega fuerte, como en el caso de el espacio de observación, el Observatorio de Observación Espacio Celeste de Neuquén, por ejemplo, ustedes son todos testigos, por supuesto, de que eso levantó mucha controversia, pero muy poco se dijo de que había algo de hacía 15 años de la Unión Europea a 500 kilómetros ahí en Malargüe. Digo, y que, digamos, casi calcado el memorándum de entendimiento entre la Unión Europea, el gobierno europeo y Argentina, al que firmó Argentina con China. Sin embargo, el que despertó las diatribas públicas ha sido el que se firmó con China. Ahí China tiene una apuesta bastante importante porque su desarrollo, parcialmente, involucra a ese espacio de observación. Pero fue Argentina como podía haber sido Chile, en todo caso. Argentina resultó más permeable a esa cuestión y todo bárbaro. Como es importante para China, se avanza. Ahora, con las represas, por ejemplo, y viene el ejemplo, las represas
China no se lleva esa energía. Es un negocio de Gesowa, de empresas con intereses estatales chinos, que hace y exporta su infraestructura, importa su conocimiento, exporta ingeniería, está todo bárbaro para empresas chinas. Argentina consigue energía, consigue una gran inversión, financiamiento, es decir, es de mutuo provecho. Bárbaro, Argentina queda pagando con garantías estatales una deuda importante, etcétera, etcétera, como cualquier otra obra de infraestructura mesiánica. Pero el punto es que no es el Estado chino el que está haciendo la obra de infraestructura. Entonces, cuando durante la gestión anterior se mete preso a Gerardo Ferreira, la presión para que Electroingeniería conceda toda su participación, se la ceda a Gesowa, se la ceda a los chinos, o a cualquier otra empresa que el gobierno argentino decidiese, a pedido del Departamento de Estado, y esto lo digo así porque es público, para estar en las declaraciones judiciales de Gerardo Ferreira, que ya las partes son públicas, me preguntaban en China qué estaba pasando con las represas, porque a ellos les estaban pidiendo que no avancen con el socio argentino. Entonces, ahí donde el interés es de empresa china, no hace a la cuestión de la política de China en la región. Es muy importante para China, pero nadie estaba diciendo que China no haga las represas. Le estaban diciendo que China haga las represas con otros intereses, con otras empresas. Y este es el punto. Y ahí China, las empresas chinas no había problema en correrse de ser necesario. Entonces, Venezuela-Cuba. No sé qué podría decir que no sepan, pero es muy interesante la posición sobre Venezuela porque los intereses chinos son muy importantes. China ha hecho unos desarrollos de infraestructura muy, muy grandes en la época que estaba el presidente famoso. Ay, mi Dios, he hablado demasiado hoy. Chávez. Sí, Chávez. Gracias. Chávez. Uy, ahí está. Me vino el cartel de que expiró la licencia. Ahí está. Con Chávez había una gran cantidad de intereses comprometidos porque el desarrollo de la infraestructura para sacar mineral del noreste venezolano, pero principalmente el petróleo, se lo hizo China con el desarrollo de ferrocarriles, puertos y el transporte en buques tanques con PDVSA. Entonces, cuando Estados Unidos bloquea a los puertos venezolanos para apretar al gobierno de Maduro más recientemente, cuando hace los bloqueos marítimos más recientes, afecta a intereses de la República Popular China. Y eso ya no es lo mismo que pedirle a Gesowa que haga otro plan para hacer hidroeléctricas en la Patagonia Argentina. Entonces, yo creo que Estados Unidos no ha avanzado más porque países como Rusia, como la República Popular China, se lo han impedido de formas menos visibles. Pero creo que ha sido la acción de Putin y de Xi Jinping, por ponerle un par de nombres, pero en realidad han sido las políticas públicas de esos países con intereses muy concretos en Venezuela, los que han impedido que el avance a través de las armas, básicamente, de Estados Unidos en Venezuela. Es mi modesto punto de vista al respecto. Con Cuba... Perdón. Sí, Julio. No, con Cuba, ¿qué ibas a decir? No, con Cuba no es algo... a ver, me animo a decir que Cuba se para sobre sus propios pies, digamos, y la relación tiene otro carácter, porque la revolución china, el comunismo chino ha sido campesino, digamos, a diferencia del desarrollo de la influencia de la Unión Soviética en el proceso político cubano de los 60. Entonces, ha habido una histórica distancia, pero no ha impedido en absoluto un acercamiento posterior. Y me animo a decir que ese acercamiento fue hacia el final de la vida de Mao y ya con Deng Xiaoping, es decir, cuando estaban los reformistas al cargo del Politburó en China, el acercamiento fue importante porque Cuba estaba fuertemente sometida a la presión que sufre Cuba. Realmente me parece sorprendente que hayan aguantado con tanta dignidad tantas décadas. La presión que ha sido sometida, me parece que también la muñeca de la política china ha tenido que ver. Sin embargo, me parece que la prioridad política ha sido para la Federación Rusa en este caso, ¿no?
por una cuestión básicamente histórica. Pero entiendo que hay una presencia importante, pero bueno, China ya juega, insisto, con Latinoamérica juega sin dejar de mirar la agenda con Norteamérica. Eso hace que esto tenga otras consideraciones, ¿no? Yo tengo una pregunta que la hago yo. Vos describiste muy bien la complementariedad de las economías argentina y China. En realidad, la Argentina no había logrado establecer una complementariedad igual más que con el Imperio Británico, digamos, en los fines del siglo XIX, hasta por lo menos mitad del siglo XX. Esta complementariedad, que por supuesto facilita las relaciones y favorece el intercambio, ¿no puede generar las condiciones para una situación de semicolonidad similar a la que tuvimos con el Imperio Británico? La discusión está perfecta, pero hay 3 o 4 aspectos bien diferenciales, Julio, pero está muy bien dar la discusión, me parece bárbaro, y hay mucho planteo político al respecto, pero hay que establecer primero la diferencia entre China y Gran Bretaña. Vos agarrás la hojita de papel y empezás a poner los circulitos. A ver, para ser imperio, tengo estas características, Gran Bretaña hay un tilde y en China no hay tilde. Para ser imperio, esta otra característica la cumplo, en Gran Bretaña hay un tilde y en China no hay un tilde. Y ahí es nivel de ingreso, influencia militar, influencia política. Vamos a decirlo más fácil. Dame 2 países del mundo que tengan presencia militar china que está fuera de su geografía. Hay uno solo, Somalia, en Djibouti. Una sola, a pedido de Somalia. No hay otro lugar. Vos agarrás y pones una luz en cada base militar o presencia militar británica y norteamericana en el mundo, es un globo terráqueo totalmente iluminado que parece, ¿viste?, el obelisco a la noche, digamos, una cosa de iluminación impresionante. China no tiene en absoluto la historia imperial de avasallamiento y coloniaje que han tenido las potencias del hemisferio norte occidental durante toda su historia, sino más aún se reconoce como una víctima a partir de 1839 con la Primera Guerra del Opio, 1848-52, la segunda, y ese siglo y medio de tremenda opresión que sufrió con decenas de millones de muertos en manos de Estados Unidos, Francia, España, fundamentalmente Gran Bretaña y Japón por excelencia. Que han prácticamente, primero, imagínense que destruyen un imperio, porque el emperador cae el 31 de diciembre de 1911, y el 1 de enero de 1912 se declara la República de China, y es el famoso, la película de Bertolucci sobre el último emperador, Puyi, el nenito de 6 años que quedó viviendo ahí en la ciudad prohibida. Bueno, dicho ese pasaje histórico, el julio, los productos, y este es el otro punto de diferencia, los productos se hacen de una manera muy diferente. Entonces, vos tenés potestad sobre una gran cantidad de productos de los cuales ellos requieren. Y hay una extraordinaria oportunidad para que vos los invites a participar en la transformación de esa materia prima dentro de tu territorio, así como hicieron ellos. Entonces, es muy interesante para poder rescatar esa experiencia de China para la política argentina, si alguno se pusiese alguna vez los pantalones largos o la pollera larga y se pusiese a trabajar en función de una unión nacional para poder desarrollar producción propia, pero por supuesto, claro, vos no hiciste la tecnología, vos no sos dueño de la patente, no sos dueño de la licencia, no te quedás con los dividendos. Entonces, si vos no generás el conocimiento, sos dependiente. Ahora, está en vos decidir de quién querés ser dependiente. Y esta es una oportunidad en la cual vos podés decidir ser dependiente, entre comillas, en alguien que te quiera ser socio 80-20, el 80, vos solo el 20, pero con quien podés tener algún grado de negociación que antes no tuviste porque fue a fuerza de cañón. Digo, tenés instancias que antes no existían. Y la proyección política de China no tiene nada que ver con la imperial de alguna de las economías que en el hemisferio norte occidental hasta hoy se siguen manifestando como tales potencias. Así que
yo creo que si nos pasan cosas malas con China, si quedamos a merced de los capitales chinos, perdóname, pero lo hicimos con el fondo, lo hicimos con el Banco Mundial, habíamos pagado toda la deuda con el fondo y en 2 años nos convertimos en el principal deudor del fondo. Explícamelo vos, Julio. Digo, si no le debías nada al fondo y en 2 años hipotecás el futuro de 2 generaciones porque te convertiste en el principal deudor del fondo, bueno, explícame. Si esta sociedad hace eso, bueno, perdóname, mañana podemos ser llamar a los uruguayos que nos invadan, digamos, porque es lo mismo. Uno de los problemas de esta sociedad es justamente la debilidad de su burguesía para poder justamente negociar este tipo de cuestiones. No, son temas que me gustaría debatir con un café, que no son de debate. No es para debatir. Digo, es un elemento nada más, por supuesto que... Hace muy poco se mostró que 2 de los grupos más grandes del país, que son Techín en un caso y Clarín en otro, la mayor parte de sus intereses no están dentro de nuestras fronteras. Claro. Básicamente, gran parte de la acumulación de su capital no es por la explotación que hagan de sus intereses aquí adentro. Así que en todo caso... Claro. A ver, acá hay más. Si la institucionalidad es débil, dice Migueles, la institucionalidad es débil, que es la expresión de la disputa inconclusa entre nación y élite globalizada en la Argentina, ¿en la relación con China no debiera jugar más los actores económicos sociales en asociaciones complementarias directas? Bueno, la participación de entidades de tercer grado es muy alentada por muchas, y yo me siento cerca porque yo trabajo en universidades públicas. Y si bien son públicas, podrían ser privadas, pero yo trabajo en 3 universidades actualmente. Y de hecho, permítanme me parece que son las instituciones que deberían encargarse de gran parte de todo esto. Porque son autárquicas, porque son autónomas y porque hay una concentración del conocimiento de gente que se especializa, y yo estoy a salario, digamos, yo dependo, soy empleado público, porque mi salario proviene de 3 universidades públicas. Un poquito, y hago un salario. Digamos, no, lo aclaro porque no hago nada, no tengo un exclusivo. Todo es una exclusiva, tranquilo. Entonces, eso no impide que ustedes me llamen para un seminario y me paguen, ¿no? Como me gustaría facturar, pero eso es otra historia. No está impedido, el trabajo público no me impide dar una charla paga. Julio, perdón, a la compañera que hizo la pregunta. A Migueles. Sí, a Migueles. Las entidades esas tienen mucha gimnasia y tienen fuerza para hacerlo y me parece bien. Pero quiero remarcar algo. Y esto es el conocer China y los chinos. Miren mi mano. Acá van las jinetas. Y es lo que respetan la política china. Es decir, vos sos una entidad de tercer grado, bárbaro. Pero ¿quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu jefe y quién es tu jefe? Y ahí firman. Entonces, vos podés hacer la misión comercial, ciudades hermanas, intercambio de docentes a nivel universitario, becarios, trabajo de investigación conjuntos, INTI firmando con la otra entidad de investigación de tecnología industrial de China también, el INTA con alguna provincia, está todo bárbaro. Pero la provincia china que firma con el INTA te va a pedir el Ministerio de Agricultura, te va a pedir el Ejecutivo. Es decir, eso no vas a poder salvarlo. Entonces vos podés construir mucho de abajo, pero también podés construir partidos políticos de abajo. Esto es, así como generás ese vínculo con China, porque la entidad de tercer grado o de espacio subnacional, como una municipalidad, puede llegar a vincularse más estrechamente con China, cosa que es valioso, es válido. Yo creo que tenés... yo no sé si las de perder, pero tiene que haber mucha buena voluntad del otro lado, porque vos no tenés espalda propia. Y la verdad que vos podés ser un genio, pero si no sos el ministro... Y eso se nota porque, llegado el caso, están pretendiendo garantizarse que su aporte y su proyección tenga futuro. Y para eso no les alcanza la entidad de tercer grado. El maestro Confucio
El maestro Confucio dejó una huella profunda en los chinos, ¿no? Ahora reivindicado, porque había sido con la Revolución Cultural lo barrieron. Lo barrieron. No, pero ahora es... esa idea del ahora, Estado, de la organicidad, de eso tiene 3.000 años en China. y ahora es Mao, es mucho más Mao que antes, pero también es Confucio. Lo de Xi Jinping es impresionante. Presten mucha atención, porque es un tipo joven. Claro. Ha cambiado la Constitución. Sí. Sí, Acá hay una pregunta interesante. Desde el ámbito privado, no, esta otra, perdón. ¿Cuáles son los aspectos culturales que crees resultan fundamentales para tener en cuenta a la hora de establecer una relación comercial, tanto sea desde las instituciones argentinas o desde una empresa o una cámara? No, bueno, los aspectos culturales, la cultura es todo hecho humano, digo. Los aspectos culturales que básicamente son todos, pero hay una necesidad a ver, si hablamos de empresarios privados con empresarios privados chinos, y me salgo de la gran política, si hablamos de un vínculo comercial, ellos necesitan saber con quién están hablando. Y eso no es algo tan natural para nosotros. Ellos necesitan, y por lo tanto una relación comienza por el conocimiento. Entonces ellos van a tratar de conocerte. Insisto, estoy hablando genéricamente, porque no vaya después a decirme ahí, fue una misión comercial y cerró un negocio gigantesco. Bueno, sí, eso también pasa. Porque ellos también cambian. También hacen negocios ya como los rusos o como los italianos. Pero si a ellos les interesa lo que estás haciendo, quieren saber de vos, quieren saber de tu familia, y es probable que te inviten. Y es probable que te inviten a comer, y es probable que te inviten a beber. Y es muy probable que en tus primeras varias reuniones vos no sepas quién es el que está atrás de todo eso, porque vos no vas a conocerlo hasta el día de la firma, que no tiene nada que ver con tu primer encuentro. Puede ser la visita a Argentina, la quinta visita, la cuarta, pero si vos insistís y tu camino es el correcto, vos no vas a tener problema. Por supuesto tenés que dar con la persona adecuada y son cosas ya, un distribuidor, hay una gran bodega mendocina muy importante, estuvo mucho tiempo sumando y apostando a Corea porque la cosa venía por Corea. Bueno, un mal distribuidor les hizo perder años. Cuando cambiaron el distribuidor, ese tipo la tenía clara, punta de góndola, con unas coreanas ahí, vestidas de gauchas. Bueno, no paran de vender y venden, la mitad de lo que venden afuera lo venden en Corea. Es una gran bodega mendocina. Así que en todo caso, todas estas cosas también suceden. Pero sí es cierto que detrás de que uno esté interesado en hacer negocios, sí, está en castellano solamente. Es un sencillo, van a agarrar, la van a poner en postura que se les acerca. O es muy probable que no la agarren con sus manos. Si está en inglés, la van a mirar y depende de lo que les digas, te van a dar bola. Pero si no está en chino, es muy probable que ni la toquen con sus dedos. Entiendo. Porque vos no demostrás que él debía saber castellano, por qué él debía saber inglés. Por ahí va. Nos dice Andrés Lazo, nos dice, ¿considera que la agricultura familiar argentina puede ser competitiva en el abastecimiento de la demanda de cerdo de China? ¿Se puede pensar que los productores del sector agricultura familiar organizados pueden generar esa producción? Cuando dijeron organizados, mejoraron un poco la cuestión. Agricultura familiar, yo no soy un experto. Seguí de cerca bastante el tema este por toda la ola que levantó. Si no están organizados, yo veo que es una derrota a corto plazo y derrota política también. Así que no conviene empezar nada de forma desorganizada y en forma como una unidad territorial única que hace mucho de lo que en cantidad que nunca hizo, que después tendría cuello de botella para distribuir, para comercializar, para enviar, tendría problemas de frigorífico. No,
En cambio, si organizadamente pudiesen cooperar para poder hacer eso en forma mancomunada, yo creo que es viable, y creo que si está el Estado argentino por detrás para que esto llegue a buen puerto, me parecería extraordinario. Pero permítanme aclararles algo. Permítanme, esto en los términos personales. Me imagino que entre ustedes hay muchos que están a favor y muchos que están en contra del eventual acuerdo. Este es un acuerdo, primero, que es entre privados chinos con privados locales, en el cual, por suerte, se mete el Estado argentino para tratar de que esto llegue a buen puerto. Y porque hay legislación medioambiental argentina que el Estado argentino quiere obligar a que aquí se siga. En lo personal, yo durante más de casi 30 años tratando de generar más valor agregado en la Argentina para exportar trabajo incorporado adentro del producto allí. Esta es la primera vez que capitales chinos dicen que en lugar de hacer esto ahí nomás, lo quieren hacer en Argentina por esta condición, entonces lo quieren hacer acá. 70-30 la sociedad, 80-20, 90-10, mire, es un problema de los que saben. Pero en todo caso es inversión china para hacer un producto en la Argentina y que los productos que alimentan a esos cerdos se hagan aquí, y en definitiva sale más trabajo argentino, por lo tanto entran más divisas. Esa lectura mía es muy sencilla, y si el Estado está detrás, precaviendo que se cumplan con toda la normativa de los estados provinciales, los estados municipales, con un seguimiento, como hacen los canadienses con las mineras, como hacen los norteamericanos, como hacen todo el primer mundo, con toda la explotación que involucra las cuestiones medioambientales, me parece que sería bárbaro. A mí me parece que sería bárbaro. Entonces yo no estoy en contra de un proyecto que desconozco porque no todavía lo están mirando en China. No estoy de moda, sino que ese me parece, sinceramente se los digo, me parece que ese es el camino. Porque esa es la manera de dejar de depender de nuestros cuellos de botella del sector externo, que hacen, hace 80 años que Argentina se encuentre con déficit de divisas, que nos obliga a la devaluación permanente y que lleva a los estrangulamientos del sector externo, porque solo un sector es el que genera el excedente de divisa. Necesitamos que otros sectores lo generen. Bueno, que las tecnológicas se asocien con Huawei. Bueno, que los productores de cerdo comiencen a exportar y estemos muy lejos de Dinamarca, estemos muy lejos de España, pero produzcamos para abastecer a China. ¡Ey! ¿Eso nos trae un problema de un solo comprador? Sí, y tenés que hacer eso y mucho más para no depender de un solo comprador. Totalmente. Tenés que hacer eso y mucho más. Pero una vez que empezaste, tenés ingenieros, luego tenés una carrera en universidades argentinas cercanas a esos espacios de producción para que participen, luego traes a otros chinos y luego traes a otros argentinos y podés ampliar el espacio de producción conjunto. ¿Por qué no? Me refiero, acá no lo vamos a resolver. Bien. Si me permitís, perdón, sí, si me no, permitís Víctor? el Dante, en los últimos versos del Paraíso, habla que el geómetra recorre el círculo permanentemente alrededor tratando de poder medirlo. Y da vueltas y vueltas, pero nunca encuentra el principio. Y pareciera ser que en la economía argentina, determinados sectores de la sociedad argentina, fundamentalmente los de capital nacional, estamos dando como el geómetra vueltas y vueltas al círculo con un montón de preguntas que hace 25 años que yo las vengo escuchando cuando era director de la Federación Agraria Argentina. Y todavía seguimos pensando lo mismo. Yo creo que esto va a producir un quiebre en quienes estemos dispuestos a hacer una defensa del capital nacional sin mirar al costado. Es decir, todos somos los que estamos ligados al capital nacional, y yo soy un enemigo de hablar de pymes. El pyme es una categoría histórica que la determina los factores dominantes para bajarme el hándicap de la posibilidad de crecer. Entonces, si hacemos un proceso de una entidad de tercer grado donde defendamos profundamente
al capital nacional, a partir de esa consigna, vamos a poder construir cuestiones comunes. Yo creo que ese es el principio y ligado al tema de la agricultura familiar, que me parece que es más una dádiva que una construcción política sustentable, ¿no? Bien. Vamos a ir terminando porque habíamos acordado con Gustavo empezar a las 8, cosa que hicimos verdaderamente, y terminar a las 9, y nos hemos pasado media hora y le agradecemos a Gustavo su predisposición. Lo que le propongo al administrador es que nos saquemos una foto. ¿Sabe el administrador cómo se hace eso? Una captura de pantalla. Sí, es una captura de pantalla. Hay que poner el View, Gallery View, y ahí nos sacamos. ¿La puedo sacar yo? Lo que pasa es que me aparecen en primera imagen la mayoría sin cámara, así que si... Acá, Florencia Basaldo, ¿podés poner la cámara? Ahí están poniendo las cámaras. Galaxy Ace, ¿podés poner la cámara? Gastón Levi, gracias. Daniel Francisco. Ignacio de Muro, ahí viene. Fabricio Felicetti, está bien. Adriana, venía a la cámara, que dejaste un foco ahí. Atilio Giordano igual. Ahí vamos, sacamos esta foto. Espectacular. Espectacular. La charla fue grabada, así que... La charla fue grabada y se va a hacer llegar en su momento la dirección de la misma, el link, para que la tengan los que quieran. Gustavo Girado, nuevamente, en nombre de toda esta gente que ha estado aquí siguiéndote, hemos sido en algún momento 100, de modo tal que es una pequeña multitud la que se ha logrado juntar con tu presencia. Te agradezco en nombre de todos ellos tu buena voluntad, tu predisposición, y como dijo Víctor al principio, has quedado comprometido para otros encuentros que se irán haciendo a lo largo del año. Muchas gracias, Gustavo, y brindémosle un aplauso poniendo todos el micrófono. Gracias a todos, gracias Julio, gracias Víctor. Les deseo mucha suerte con el proyecto ahí en 22 de febrero y nos estamos viendo. Ahora vamos a descansar que hace mucho calor. Muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego, suerte. Saludos. De China. Muy buena la charla, gracias a todos. Un abrazo. Abrazo, gracias. Gastón. Sí, Víctor. ¿Cómo te va? Escúchame, ¿está todo grabado? Está grabada la charla, sí, así Porque que... hay varios compañeros del observatorio que no pudieron entrar por el número de 100, y supongo que hay otra gente más, y sería importante que después del observatorio se la remitamos, digamos, para que la puedan, lo que les quiero comentar es que si vamos a hacer otra próxima charla con Gustavo, vamos a utilizar el sistema que tiene el Centro Cultural Atlas en Rosario, que tienen tecnología de primera línea, y entonces lo vamos a poder hacer perfectamente bien y con toda la gente que necesitemos, digamos. Esto fue un poco de entrecasa, pero fue un éxito total. Fuimos más de 100, yo estaba viendo la cantidad de los que entraban y no podían entrar, y los que me han mandado WhatsApp en el teléfono, y realmente fue de una gran convocatoria. Y a todos los amigos, compañeros que están en la causa nacional, la Confederación General de la Producción va a estar abierta a todas las personas que estén dispuestas a defender el capital nacional. Se los digo realmente con un compromiso profundo. Hace ya 2 años que venimos trabajando en eso. Tenemos representación en todas las provincias, las federaciones económicas provinciales de la CGE, que están tanto en CGE como en CAME, también participamos. Nosotros no nos metemos en ninguna interna empresarial,
no nos interesa la defensa, y quiero agradecer también la presencia del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, que ha estado en toda la charla. El compañero Daniel Nassini, es realmente una voz nueva y un pensamiento nuevo desde la óptica del comercio de granos en la Argentina. Realmente le agradezco mucho la presencia de Daniel y me siento muy contento. Así que bueno, yo no tengo más nada que decir. El que quiera hablar, que hable ahora. Te felicito, Víctor, por la convocatoria, te felicito por la iniciativa, les felicito a todos los que trabajaron en esto, fue muy interesante, porque son pocas las oportunidades que tenemos para conocer en profundidad cuál es la génesis de la cuestión Sí, china. espérate que estoy en el grupo también. Después te llamo. Y el núcleo de la cuestión principal, que es ser pragmáticos en este tema de las relaciones con estos nuevos actores que están saliendo a la superficie y que van a permitir equilibrar un poco el desequilibrio del poder que hay en el mundo en este momento. Perdón, otra de las personas que me olvidé de mencionar, estuvo también presente el presidente de la Federación Agraria Argentina, don Carlos Achetoni, que está trabajando conjuntamente con nosotros y muy bien, y está haciendo todo un desarrollo político en las economías regionales. No todo lo que aparece en los medios es como se lo pinta. Es un hombre que a lo mejor no pertenece al pensamiento ideológico de la mayoría de los que estamos acá, pero es un hombre que ha sido elegido en un congreso, ha sido elegido por la mayoría de los representantes de la Federación Agraria, y quienes no estamos, a lo mejor pensando como piensa él, tenemos que definir nuestras cuestiones internamente en un congreso y ganarle. Es así de sencillo, es así la actitud que tengamos ante todas las organizaciones. Así que también agradezco la presencia del presidente de la Federación Agraria acá, y es parte también de la nueva organización de la Confederación General de la Producción. También a Leo Duba, también al presidente de Gestara. Estaba una compañera que es la vicepresidenta de la OMPIA, que son la Organización Nacional de Pueblos Indígenas, que con más de 100 comunidades van a integrar parte de la CGP. O sea, veo a Gallo Llorente, que tuvo una excelente nota con Julián Blechmar en página 12 la semana pasada, un productor, toda su familia de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de 9 de Julio, a otro compañero que realmente aprecio mucho, que es a Daniel Francisco Jacqueline, que es uno de los, que es ingeniero agrónomo, pero tiene una fábrica en Armstrong, que estamos ligando todo el sector industrial con el sector productivo. A ver, voy a pegar una recorridita para que nos vayamos un poco conociendo. Hay muchísimos que no los conozco. Pero, bueno, Osvaldo González, que también trabajó mucho en la organización acá ¿cómo es? De Santiago del Estero, y un viejo compañero del Ministerio de Agricultura, y que hizo un trabajo excepcional en el pasado. Bueno, a muchos no los conozco. Así que les agradezco a todos y esperemos poder juntarnos la próxima vez. Daniel Sequeira, que es un compañero de la CGE. Bueno, yo por mi parte les agradezco a todos la presencia. Bueno, un saludo para todos. Un saludo a todos. Chao.